Bienvenidos al canal para Brahman, el canal del autoconocimiento. En esta oportunidad vamos a hablar de una de las premisas fundamentales del, del Vedanta, que es Aham Brahmasmi, que significa yo soy Brahman. Podríamos decir que esta sentencia es una de las más importantes porque sintetiza toda la filosofía metafísica práctica del Advaita. Se simplifica solo en esta frase. Comprendiendo únicamente Aham Brahmasmi, se llega al resumen total, la síntesis total, la comprensión total de lo que significa la autoexperiencia o a-experiencia o sentido trascendental de la propia naturaleza. Ahora, el yo soy Brahman no implica únicamente un cambio de identidad, sino que implica un cambio en el sistema cognitivo, en el motor cognitivo. El motor cognitivo es lo que llamamos el antakarana. El antakarana es un sistema que posibilita la percepción, el conocimiento, perdón, la percepción, la cognición, el conocimiento, la cultura, la civilización y la síntesis total del proceso, que es el autoconocimiento. Por lo cual, este motor cognitivo que posee 4 elementos, ego, memoria, pensamiento e inteligencia, funciona desde un punto inercial de mayor peso, que es el que termina controlando el funcionamiento, que es el ahankara. El ahankara, o yo, o ego, habla de el yo identificado con el cuerpo-mente. Y esta estructura, que llamamos personalidad o jiva, es una función. La personalidad no es realmente mi pertenencia a lo que soy realmente en términos de identidad y fenomenología. No. Esa es la apariencia mayábica, el koya. Realmente, realmente, la personalidad es una función. Ahamkara es una función de la conciencia. ¿Para qué? Para poder conocerse a sí misma. La conciencia para conocerse en tanto y en cuanto totalidad, Brahman, en tanto y en cuanto ser, Atman, primero necesita crear un punto focal, un sujeto limitado, ahamkara, que pueda percibir esta trascendencia. Si no hay un punto focal desde el cual percibo, un motor cognitivo, antakarana, no puedo generar esta experiencia de trascendentalidad, de autoconocimiento, de recordemos.
que lo que se autoconoce es el mismo Brahman, en el mismo juego de la conciencia, no la personalidad. La personalidad es una función de este autoconocimiento, una herramienta. Cuando comprendemos esto en forma total, la identidad migra de la personalidad, que yo creía que era una identidad, migra al yo soy Brahman, migra a Brahman. Entonces, el sistema era cerrado, crea un punto de conexión con su propia naturaleza y se abre. La conciencia se abre y se liberan las fronteras, ¿no? Los collas, las limitaciones, los estados de conciencia que limitaban al motor cognitivo. Entonces, el Antakarana, al liberarse de la fijeza del ego o ahankara, cambia el modelo cognitivo y pasa a ser de un modelo cognitivo cerrado, personalidad, a un modelo cognitivo abierto, conciencia total, Brahman. Ese cambio de identidad es simplemente el cambio de foco, ¿no? De la conciencia, pero las consecuencias de reales y totales de yo soy Brahman son infinitas en términos de trascendentalidad, porque como Brahman es la conciencia completa que incluye al observador final e incluye al contenido de la conciencia, o sea, el objeto fenomenológico, que es lo que aparece en nuestro campo perceptivo, toda la cosmovisión se revoluciona en la propia conciencia del que ha logrado este autoconocimiento. Se rompe el umbral del yo, se rompen los lineamientos o la estructura cognitiva que me decía que solo estoy en la tercera dimensión, mundo material, que solo soy consciente de la vigilia, parcialmente consciente de los sueños o mundo onírico y completamente inconsciente del sueño profundo. Y emerge un estado de conciencia que llamamos Turiya, que es una presenciación, no como la vigilia, mucho más sutil, es una presenciación de fondo, una comprensión de fondo final que es absolutamente estable, testigo nuclear de la conciencia y desde donde se presencia desde un vacío inteligente, desde una conciencia de vacío, cómo aparecen el sueño, la vigilia, el sueño profundo, y vemos como un flujo que va apareciendo. Vemos cómo aparece la personalidad, ¿no? Los cuerpos, vida, muerte, sueño, despertar, individualidad, conciencia múltiple, conciencia simultánea, tercera dimensión, cuarta dimensión o mundo astral, donde prevalece la cognitividad del sujeto por sobre el tiempo y espacio. Quinta dimensión, que ya es la conciencia expandida, múltiple y simultánea, donde ya no hay un individuo, sino que hay una conciencia capaz de percibir con simultaneidad y sincronismo. La sexta dimensión, que es la reabsorción en el autoconocimiento en el ser, el Atman y Brahman. Y para redondear el círculo de las
7 dimensiones, la dimensión 2 que es la conciencia lineal, ¿no? Que tiene que ver con el mundo vegetal, con los órganos separados del cuerpo, o sea, las funciones vitales, pero lineales. Y la primera dimensión, lo fijo, ¿no? La materia, lo estanco, lo que genera la estructura, ¿no? Dentro del cuerpo podemos hablar de los dientes, los huesos, ¿no? Las uñas, el pelo. En el mundo material podemos hablar de la tierra, la roca. Entonces, estas 7 dimensiones, los 3 estados de conciencia, la multiplicidad y la individualidad, la conciencia, digamos, de lo múltiple, que en realidad no soy un individuo, conciencia de humanidad, conciencia animal, son todas conciencias que son horizontales, que son múltiples. Podríamos dar el ejemplo, por ejemplo, de este tipo de conciencia que es lo que llamamos nivel quinta dimensión, que es el ejemplo de si una hormiga fuera consciente en su comprensión de fondo de toda la inteligencia de un hormiguero, ¿no? Eso sería la conciencia de la quinta dimensión o alma. Y vemos cómo todas estas experiencias, que se pueden llamar a experiencia, experiencia trascendental o samadhi, en definitiva es experiencia liberada del sentido de yo. Todas estas experiencias son las experiencias que nos van mostrando o separando de la identificación del yo con lo que percibe. Y cuando esto se genera a través del yo soy Brahman o el yo soy, sintetizándolo, yo soy Brahman y yo soy son lo mismo. Yo soy es la síntesis. En esa experiencia se libera entonces en la nueva identidad expandida, yo soy o yo soy Brahman, al liberarse las limitaciones, identificaciones, cuerpo emocional, historia personal y demás, se rompen los lineamientos de la conciencia, se liberan en este caso, como dijimos, los 5 koshas, las 7 dimensiones y demás, y se experimenta esta apertura de la conciencia donde nos damos cuenta que la conciencia es muy abierta, es expandida, es infinita, eterna y demás, y que el único límite para poder percibir diferentes estratos, diferentes estados de conciencia más profundos, más elevados o más trascendentales, es la propia limitación de mi mente y de mi identificación. Ahora, ¿por qué si yo no hago un esfuerzo directo en yo soy Brahman, esto no aparece en forma espontánea? Muchos pueden preguntar, porque requiere un trabajo interno, una reingeniería interna. No solo con repetir 2, 3 veces o meditar un par de horas o recordarme yo soy Brahman durante un breve tiempo o hacerlo ocasionalmente, esto va a transformar el modelo cognitivo. Tiene que haber una transformación real de autoconocimiento persistente, con un foco profundo, una comprensión de fondo, una práctica constante en la experiencia yo soy, hasta que se derrumben los motores automáticos. Porque recordemos,
que todo el sistema cognitivo de la personalidad, la mitakarana, está sostenido en el ahankara, en el ego, y hay motores automáticos que yo no los puedo frenar, los puedo comprender y cambiar la óptica desde donde los percibo, ampliar el ángulo hasta llegar a los 180 grados. Esa es la experiencia de autoconocimiento. Pero en tanto y en cuanto permanezca con una mínima identificación en estos procesos, el cuerpo emocional hace su trabajo, que es la energía que nos rodea, con todos nuestros recuerdos, historias personales y demás, y nos tiene atado a través del sistema emocional, a través del sentir del cuerpo. El mano mayakoya, que es el proceso de pensar automático, siempre va a estar, como es mecánico y automático, se basa en la memoria sobre todo, y en las influencias externas también del medio físico y astral, nos va a condicionar porque es automático, no lo puedo frenar, entonces todo el tiempo me va a estar metiendo en su propia mecánica inercial y tiende a lo material, tiende al miedo, tiende a lo fijo, tiende al apego, porque como es mecánico, va a ir hacia lo denso, va a ir en caída siempre la mente. El intelecto también, si no hay una comprensión de fondo, automáticamente va a estar siempre generando estrategias para aprisionarme nuevamente en mi personalidad. El cuerpo también, ¿no? Hace su parte a través de las alertas del dolor, ¿no? El miedo a la muerte, a las enfermedades, a la soledad. El cuerpo mismo también, en cuanto a sentidos más de sensaciones y placer, dolor, nos va también ir atando, intentando atar a cierto modelo cognitivo, ¿no? De apego al cuerpo. Por lo tanto, estos motores automáticos que no son yo mismo realmente, sino que son instrumentos de la conciencia, como yo descubro que no soy un cuerpo-mente limitado, sino que soy Brahman, la conciencia total, tengo que poder percibir al cuerpo, la mente, el intelecto, el cuerpo emocional, etcétera, etcétera, como mecanismos externos a mí en cuanto a funciones y volverme neutral en cuanto a estos. Es un proceso de autoconocimiento que requiere una solidez y una autodisciplina muy sólida. Ahora, cuando me sostengo el tiempo suficiente en esta certeza, en esta neutralidad, en esta autoseguridad de lo que soy realmente y de lo que no soy, lo voy descartando a través del proceso neti-neti. No lucho contra el pensamiento, ni la emoción, ni contra el cuerpo, ni contra la inteligencia. Los observo. Los observo de forma neutral. Eso le quita la energía. Los va, los va como aislando. Los observo como un objeto conceptual fuera de mí. Y a medida que los voy observando, me voy alejando y voy generando que la comprensión de fondo, ¿no? El ángulo, ¿no? Se va abriendo cada vez más, entonces mi mirada es cada vez más apertura hasta llegar a los 180 grados, simbólicamente, y esos objetos conceptuales como el cuerpo, la mente y demás, tanto los que percibo como míos, como los que percibo como externos, después veremos en otros videos cómo en realidad los otros también soy yo, pero con una perspectiva más, más lejana, comprendemos cómo esta comprensión de fondo
me va marcando mi real identidad y me voy volviendo aquello que comprendo. Cuando comprendo algo más profundo, más amplio, me vuelvo eso. Y lo que yo creía que era pasa a ser como un vaso, empiezo a percibirlo dentro de la transformación de la metafísica, por ejemplo, a mi proceso mental automático como un vaso arriba de una mesa. Mi cuerpo emocional, que antes era algo que me tenía atrapado y era yo mismo y no podía articular nada ni poder ver más allá de mi cuerpo emocional porque lo creía a mí mismo, lo veo como una silla en la esquina de un cuarto. Esa es, ese es el autoconocimiento y el despliegue de la metafísica. Me vuelvo lo que comprendo. Cuanto más amplio, profundo, infinito y eterno es lo que comprendo, así es mi autoconciencia. Por eso yo soy Brahman, yo soy, impele a comprender mi naturaleza eterna, infinita, impersonal y total. Como autoconocimiento, ese proceso se llama Atman, ser. Me vuelvo Brahman, la conciencia total. Y el mismo Brahman, para poder autoconocerse, creó esta ilusión. Y este mismo Brahman es en cierta medida también una ilusión porque es percibida desde algo que ni siquiera puede tener nombre ni clasificación, que es más allá de Brahman, que es lo que se llama para Brahman, el absoluto. Ya no puede tener ninguna etiqueta, ninguna referencia ni límite de ningún tipo. No se puede decir nada de para Brahman. Por eso se dice más allá de Brahman, para Brahman, que esa es nuestra última, real y absoluta naturaleza. Somos el absoluto que expresa todas estas realidades de la conciencia. Por eso, comprendiendo en forma cabal, total y absoluta la naturaleza de la conciencia, la comprensión de fondo como vacío inteligente despliega la realidad, pero la observa en forma absolutamente neutral y comprende que todo efecto de la conciencia, toda perspectiva, por más que sea más cercana a mi cuerpo, el cuerpo de otras personas más lejanas, o más lejanas aún, no sé, algún animal o algún ser que vivió hace millones de años, comprendo naturalmente que esa conciencia también soy yo. Toda conciencia soy yo mismo. No importa si me separa el tiempo y espacio, si me separa el tipo de conciencia, si es humana, si es un insecto, si es un árbol. Todo, todo, absolutamente todo soy yo mismo, con diferentes perspectivas, diferentes profundidades, diferentes capas de espacio-tiempo, diferentes modelos cognitivos de antacaranas. Pero esas diferencias están limitadas por modelos conceptuales, por lo cual la comprensión de fondo que barre con todo modelo conceptual y es transversal a toda fenomenología, el noumeno en sí mismo es todo. No importa si es una vida que haya existido hace millones de años o una que existirá en millones de años, o si es una vida que está en mi cuerpo ahora o una vida o una conciencia que está a años luz. Toda conciencia soy yo mismo, expresado por diferentes variables conceptuales de la fenomenología. Toda esa expresión es lo que llamamos la metafísica conceptual. Gracias.